Bienvenidos a una nueva inmersión. Hoy vamos a analizar un caso que nos tiene todos hablando, el arresto del periodista Gonzalo Guillén. Un hombre, bueno, ya saben, con una larga trayectoria en el periodismo investigativo. Pero también su carrera nos muestra los riesgos que enfrentan quienes se atreven a destapar la verdad en Colombia. Lo que me llama la atención de este caso es cómo conecta tantos temas que vemos una y otra vez en Colombia. Corrupción, paramilitares, la prensa enfrentándose al poder. Es como si estuviéramos desenredando un nudo gigante. Y el arresto de Guillén fuera el último jalón. Totalmente. Y si vamos al grano, Guillén fue arrestado por desacato, una figura legal, bueno, no muy común que digamos, y que muchos ven como una herramienta para silenciar a la crítica. Y todo esto surge por su negativa a retractarse de lo que publicó sobre el empresario Carlos Matos en su libro La artillería de la libertad. Exacto, y la corte incluso ordenó que lo retuvieran en una estación de policía. Pero bueno, después de eso la historia toma un giro, ¿no? Bastante inesperado. Sí, la verdad que nadie se esperaba la intervención del presidente Petro. Ofrecerle refugio a Guillén en la casa de Nariño fue una jugada, digamos, audaz. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Apoyo real a la libertad de prensa o una estrategia política? Uy, no, es una pregunta fácil. Por un lado, es un gesto simbólico muy fuerte, ¿no? Podría interpretarse como una defensa a la libertad de expresión, una señal de que este gobierno no va a tolerar la intimidación a periodistas. Pero por otro lado, también está el riesgo de que se vea como una intromisión en la justicia, y eso generaría más polémica. Sin duda. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Quién es Carlos Matos y por qué es tan importante en todo esto? Bueno, Matos es un empresario de mucho poder, fue el representante de Hyundai en Colombia por 25 años, nada menos, y ha estado metido en varios escándalos de corrupción, sobornando jueces para que fallen a su favor en juicios durante su época en Hyundai. Y al final, la justicia lo alcanzó. No. Fue condenado y sentenciado a prisión. Sí, pero las acusaciones contra Matos van más allá. Un ex paramilitar, y aquí hay que aclarar, estamos hablando de grupos armados ilegales que operan fuera de la ley, a menudo conectados con gente poderosa. Bueno, este ex paramilitar testificó que Matos estuvo involucrado en el asesinato de 3 líderes indígenas en 1990. Una acusación muy seria y Guinea en su libro no se guardó nada, lo llamó paramilitar y asesino. O sea, tenemos un periodista acusado de desacato por no retractarse de lo que dijo sobre un empresario, que ya está condenado por sobornos y con vínculos a crímenes aún más graves. Un caso que nos pone a pensar en la situación de Colombia. Totalmente. Y lo que me parece aún más interesante es que Guillén, en su trabajo, ha criticado tanto a la izquierda como a la derecha, convirtiéndose en blanco de ambos lados. Y esto nos habla de un problema más profundo, lo difícil que es investigar y denunciar la corrupción, venga de donde venga. Es cierto. Y este caso también nos muestra la lucha constante por la libertad de prensa en Colombia y los peligros que enfrentan los periodistas que se atreven a desafiar a los poderosos. ¿Crees que esto podría desanimar a otros periodistas a investigar temas delicados? Sin duda, si alguien con la experiencia y la reputación de Guillén puede ser víctima de este tipo de acciones legales, es normal que otros periodistas, sobre todo los que están empezando, se sientan intimidados. De acuerdo. Hablemos un poco más del trabajo de Guillén porque es clave para entender todo esto. Su carrera ha sido básicamente dedicada a destapar verdades incómodas. Es conocido por exponer los vínculos entre políticos y paramilitares, por revelar la infiltración de actores ilegales en las instituciones y por arrojar luz sobre las operaciones del narcotráfico. Su trabajo es, en esencia, una inmersión profunda en las estructuras de poder de Colombia. Un trabajo que por supuesto ha tenido consecuencias, las amenazas, el intento de asesinato. ¿Recuerdan los peligros reales que enfrentan quienes investigan en Colombia? Y este caso en particular nos lleva a preguntarnos qué mensaje se le envía a la prensa cuando un periodista que busca la verdad es silenciado de esta manera. Y esto nos lleva a un punto importante, el papel de los medios en Colombia. Lo que me preocupa es que la fuente que estamos analizando critica mucho a los medios tradicionales, los acusa de estar más interesados en proteger a los poderosos que en informar la verdad. Sí, una crítica bastante fuerte. ¿Tú qué opinas? ¿Hay algo de cierto en eso? Es complicado. Hay que recordar que el panorama mediático en Colombia, como en muchos lugares, está influenciado por varios factores. Presiones económicas, lealtades políticas, quiénes son los dueños de los medios. Entonces, no siempre se trata de buenos y malos periodistas, sino que hay fuerzas que influyen en cómo se cuentan las historias. Exacto. Y por eso es tan importante la educación mediática. Ser conscientes de los sesgos, de las influencias que moldean la información que consumimos. Ser consumidores críticos, cuestionar las narrativas, buscar diferentes perspectivas para entender temas complejos. Y ahí es donde los medios independientes juegan un papel crucial. Ofrecen otras miradas, desafiando las narrativas dominantes,
dando voz a quienes a veces no se les escucha. La fuente que estamos analizando anima a los oyentes a apoyar a estos medios alternativos y a tener cuidado con el sensacionalismo y el sesgo que ven en los medios tradicionales. Y tiene sentido. Los medios independientes suelen tener menos recursos, enfrentan más dificultades, pero son vitales para exigir responsabilidades a los poderosos y para que haya una diversidad de voces. Es como diversificar nuestra dieta informativa, ¿no? Para no depender de una sola fuente. Así como no comeríamos lo mismo todos los días, no deberíamos limitarnos a una sola fuente de información. Necesitamos variedad para estar sanos, tanto física como intelectualmente. Volviendo al caso de Gonzalo Guillén, ¿cuáles dirías que son las conclusiones clave para nuestros oyentes? Creo que hay varios puntos importantes. Este caso nos muestra los desafíos a la libertad de prensa en Colombia, los riesgos que corren los periodistas que se atreven a decir la verdad al poder. Un recordatorio de que la lucha por una prensa libre e independiente es constante y que requiere la vigilancia y el apoyo de todos. Segundo, este caso expone la corrupción en el sistema judicial colombiano y lo difícil que es que los poderosos rindan cuentas. Plantea preguntas sobre la justicia, la transparencia, el Estado de Derecho. Y por último, este caso subraya la importancia de la educación mediática y el pensamiento crítico. Tenemos que ser conscientes de los sesgos, de las influencias, y buscar perspectivas diversas para formarnos nuestras propias opiniones. Se trata de ser ciudadanos informados, no solo consumidores pasivos, de ser responsables de nuestra propia comprensión del mundo y de contribuir a una sociedad más informada y justa. Esta inversión ha sido muy reveladora. Ha arrojado luz sobre realidades complejas de la sociedad colombiana, los desafíos que enfrentan quienes luchan por la verdad, la justicia y la rendición de cuentas. Es un recordatorio de que estos problemas no son exclusivos de Colombia, son globales y requieren nuestra atención y compromiso. Y hablando de compromiso, este caso ha generado mucha discusión, ¿no? Totalmente. Las redes sociales están llenas de opiniones, análisis, llamados a la acción. Es bueno ver a tanta gente interesada y preocupada por estos temas. Muestra que hay una conciencia de la importancia de la libertad de prensa y la necesidad de que rindan cuentas quienes están en el poder. Y también es un recordatorio de que incluso ante la adversidad hay gente que defiende lo que cree y lucha por una sociedad más justa. Este caso también ha resaltado el papel de los medios alternativos, ¿no? Han estado cubriendo y analizando esta situación en profundidad. Sí, han llenado un vacío que dejaron los medios tradicionales que, como hemos dicho, han sido criticados por su cobertura. Han dado voz a perspectivas que de otro modo no se escucharían y han propiciado la discusión y el debate. Y aquí es donde entras tú, nuestro oyente. Es importante apoyar a estos medios alternativos, compartir su trabajo, ayudar a que sus voces se escuchen. Al hacerlo, no solo apoyas al periodismo independiente, sino que contribuyes a una ciudadanía más informada y comprometida. De eso se trata, de empoderar a la gente con la información que necesita para tomar decisiones y exigir responsabilidades a quienes están en el poder. Entonces, para concluir esta parte de la inmersión, ¿cuáles son las claves para nuestros oyentes? Recuerda que una prensa libre es esencial para una democracia sana. Apoya a los periodistas y ten cuidado con los intentos de silenciarlos o intimidarlos. Sé un consumidor crítico de información. Cuestiona las narrativas, busca diferentes puntos de vista y no tengas miedo de desafiar tus propias ideas. Y por último, involúcrate. Apoya a las organizaciones que luchan por la libertad de prensa y la rendición de cuentas y usa tu voz para denunciar las injusticias. Este caso es un recordatorio de que todos tenemos un papel que desempeñar para construir un mundo más justo. Y de que incluso ante los desafíos más grandes, siempre hay esperanza. Hay gente trabajando para hacer la diferencia y hay maneras en que cada uno de nosotros puede contribuir. Así que, mantente informado, comprometido y nunca dejes de cuestionar. Y si buscas más análisis sobre la actualidad colombiana, no te pierdas el podcast Voces de Colombia en YouTube. Y bueno, mientras tanto, el caso de Guillén sigue su curso en los tribunales. La orden de arresto se iba a ejecutar en una estación de policía aquí en Bogotá, pero el ofrecimiento de Petro de darle refugio en el Palacio Presidencial. Y va a ser interesante ver cómo se desarrolla todo, tanto en lo legal como en lo político. Más allá de lo legal, ¿crees que este caso podría sentar un precedente peligroso para la libertad de prensa en Colombia? Es una preocupación válida. Este caso podría desalentar a otros periodistas a la hora de investigar temas delicados o de criticar a figuras poderosas. Podrían pensarlo 2 veces antes de publicar algo que los ponga en la misma situación. Eso crearía un ambiente de miedo y autocensura, lo que sería muy perjudicial para la democracia. Si los periodistas tienen miedo de hacer su trabajo, la sociedad pierde acceso a información importante para tomar decisiones y participar en la democracia. Exactamente. Cuando se silencia a los periodistas, el público es el que pierde. Perdemos el acceso a la información que nos ayuda a entender el mundo, a evaluar a nuestros líderes y a participar en la construcción de una sociedad más justa.
Y esto me hace pensar en una frase del propio Guillén, que citando a García Márquez, dice que, para avanzar como país, todo está ya escrito, solo nos falta leer. ¿Cómo interpretas esta frase en el contexto actual? Es una frase poderosa que nos invita a ser más activos en la búsqueda de conocimiento, a entender nuestra realidad. Nos dice que no nos conformemos con las versiones oficiales, sino que busquemos información de diferentes fuentes, que comparemos puntos de vista y que formemos nuestro propio criterio. En ese sentido, el periodismo investigativo es fundamental, porque actúa como un contrapeso al poder, revelando verdades que algunos quieren ocultar. Y cuando se ataca a este periodismo, como en el caso de Guillén, toda la sociedad se ve afectada. Es cierto, la libertad de prensa es un pilar de la democracia, y cuando se amenaza, todos perdemos. Debemos defender el derecho de los periodistas a investigar y publicar sin miedo a represalias, ya que su trabajo es esencial para construir una sociedad más transparente. Al final, este caso nos deja con una pregunta. ¿Cómo podemos, como ciudadanos, contribuir a la protección de la libertad de prensa y un sistema judicial más transparente? Es una pregunta que todos deberíamos hacernos. Informarnos a través de distintas fuentes, apoyar a los medios independientes, exigir rendición de cuentas a nuestros líderes. Son acciones que, aunque parezcan pequeñas, pueden marcar la diferencia. La lucha por una sociedad más justa requiere la participación de todos. Esta inmersión ha sido muy enriquecedora y nos ha dejado con mucho en qué pensar. Esperamos que haya sido útil para nuestros oyentes y que los anime a seguir profundizando en estos temas que son cruciales para el futuro de Colombia. Y para quienes quieran seguir explorando estos temas con un enfoque crítico y profundo, les recomendamos el podcast Voces de Colombia en YouTube. Sus análisis son muy valiosos y los invitamos a que les den un me gusta y se suscriban a su canal para no perderse nada. Gracias por acompañarnos en esta inmersión. Sigan cuestionando, aprendiendo y participando en la construcción de una sociedad más justa.